Hoy hemos invitado esta noche a Isabel Cocomarola y a Graciela Bernardes, que son referentes de MAPAC, que están esta noche aquí con nosotros. Isabel, Graciela, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, estaba viendo algunas encuestas, ¿no? Todos alguna vez vimos, obviamente, algún carro tirado por un caballo flaco, hambriento, maltratado. La encuesta habla del 92,14%. Y cuando se pregunta qué se sintió al verlo, bronca el 30%, el 30,26%, impotencia el 30,77% y mucha lástima el 33,33%. Es decir que de todas esas personas que vimos alguna vez esta situación, a todos esto nos causó indignación, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes y qué es lo que piensan con respecto a esta problemática? No sé, el tema por ahí es qué hacemos con Claro. ese sentimiento. Porque... Sí, por ahí lo vemos y sigue todo igual. No, por lo general, y lo que se ve en las encuestas es que la gente se conmueve ante estas terribles escenas de maltrato, de violencia. El tema es qué hacemos con esa pena que sentimos. Si ante esa pena simplemente lo guardamos y lo convertimos en sentimiento de culpa, no podemos hacer nada con eso. Lo que estamos generando es una conciencia para el compromiso, es decir, que la gente se sume a esta lucha, y esta lucha es buscando que se termine la tracción a sangre en Corrientes. Ese es el objetivo principal. Esa es la premisa. En realidad, nosotras queremos que se termine el maltrato animal en el mundo. Estamos en contra de comer carne, por ejemplo. Venimos de una nota que es totalmente opuesta a nuestra postura, nuestra posición, ¿sí? Que igual sentimos la obligación de mencionar esto. ¿Cómo me reiría? Pero ese cambio va a ser imposible de concretar, es un cambio cultural demasiado grande. Ahora, me parece que Sí, este debate, que es interesantísimo, Sí, totalmente. yo creo pero- que debería empujar... Pero no podemos dejar de Está bien, mencionar. pero debería empujar en la búsqueda de una ley contra el maltrato animal mucho más fuerte, porque, por ejemplo, hace una semana aproximadamente leí un artículo del New York Times que habla de que en Estados Unidos se mueren 10 caballos por semana, escuchen este dato, por entrenamiento hípico. Y aquí en la Argentina tenemos el maltrato por los animales por tracción a sangre, el maltrato en las cuadreras, ya con yeguas que han muerto por el maltrato al que sometan con sobredosis de químicos sus propietarios. Y hace poco tuvimos un video a cara descubierta de una persona prendiéndole fuego a la cola de un zorrito en la zona rural provincial. Sí, así es. Entonces, evidentemente lo que no hay es una ley dura para castigar el maltrato animal. Claro, el problema es que la ley, como quien dice, la ley no puede, una ley provincial, sobrepasar la Sí. penalización de una ley nacional. O sea que esa ley nacional es la que debiera modificarse. Ahora, ¿no Y podemos es la poner que este están tema en trabajando. agenda de los legisladores nacionales? Yo Los creo nuestros, que por lo menos, hay los grupos que correntinos. están trabajando, pero siempre siguen siendo grupos aislados, porque digamos que no está en la agenda de ellos el tema del maltrato, porque en esa misma encuesta habrán podido ver de que a la mayor parte de lo que opina la gente respecto a qué es, si es que a los gobiernos o ya sean nacionales, provinciales o municipales, le interesa el tema, y la respuesta es no. Yo les cuento un dato. No. Nosotros habitualmente manejamos información judicial cuando hay casos Exacto. resonantes. Y nos pareció fuerte Sí. ese video de esa persona que le prendió fuego al zorrito en la zona rural. Está, pero porque eso se pudo filmar, pero la realidad es Sí, que pero- nosotros los casos pero ¿sabe aberrantes qué me lo dijeron? vemos todos los días. Está bien, pero ¿sabe qué me dijeron en el off algunos integrantes del Poder Judicial? Que costaba mucho esfuerzo identificar, ir por todos lados, para que después no tenga pena, Por supuesto. porque la ley no pena esto con dureza. Entonces, Pero- al final, nos encontramos siempre Eso- con esa encerrona. Es un trabajo, pero claro, eso es lo que justamente es que a nosotros nos termina no venciendo las ganas, porque la realidad es que nosotros igual vamos a seguir trabajando, Sí. más allá de que la penalización, como el caso que mostraban recién de la yeguita que fue rescatada por MAPA, que había sido violada, otros caballos que tienen otro tipo de mutilaciones, caballos apuñaleados, caballos que le cortan las orejas con tijeras o con cosas que se mueren de un tétano a los pocos días, caballos que se encuentran en estado de terrible desnutrición y que son abandonados para que terminen muriéndose, o los que han ingerido bolsas que los dejan para que mueran en medio de
cólicos que mueren de dolor, porque el caballo Claro. que muere de un cólico muere de dolor. Entonces, todo ese tipo de cosas con las que nosotros estamos viendo es como que es más de lo mismo y nos damos cuenta de que al no haber una penalización, no hay nada que digamos, en alguna forma frene esta locura, ¿Qué porque cantidad de- creemos que esto va a seguir va a seguir en ¿Qué aumento. cantidad de caballos tienen bajo custodia? En este momento más de 300. ¿Y ¿Más de cuántos- 300? Sí. ¿Y cuántos caballos hay en Capital? ¿Tienen una idea, una noción? No, en realidad hay muchas cifras que se manejan. Son probablemente menos de lo que la gente cree y más de lo que los ¿Y carreros cuánto sería? de ¿Cuánto los usted carreros cree? dicen. ¿Cuánto usted Nosotros cree? creemos que deben haber por lo menos en la capital alrededor de unos 500 caballos ¿Y sometidos. cuál es el destino de esos 300 caballos que están bajo custodia? Los caballos son jubilados, no tienen por qué tener ningún destino, porque el animal, para nosotros que somos abolicionistas, los animales no tienen obligación de hacer ningún trabajo, ¿está? Van a quedar en el predio ahí Van a quedar hasta ahí que mueran. hasta el día en que se muera, exactamente, como le pasa a un jubilado, que deja de trabajar, Sí. comer, vivir y estar, porque no hay Ahora, motivo realmente para que se de le todas- cambie el trabajo tampoco. De todas maneras, ante el panorama que estamos comentando, Sí. algo se ha avanzado si uno mira hacia atrás. Por supuesto que sí. Porque antes Sí. no se hablaba de los zootropos, que algunos se pusieron en circulación. Sí. Antes había muchos más carros en el Sí. microcentro levantando cartones. Y mucho más maltrato. Y uno ve... ¿Cómo? Y más maltrato evidente. Ahora es veía como que se antes. esconde más. Exactamente, Claro, uno ve por la Avenida Armenia, por ejemplo, van carros con gente, pero ya no le pegan tanto como antes. Si es el No, tanto, no, es no, no, el si como uno- que no, si no es uno- un consuelo para si uno nadie, no para el camina caballo cerca, tampoco. pero Si uno me camina parece que cerca de las areneras, el tanto se disminuye bastante. Claro. Porque ligan. Sí, depende del lugar. El tema como Y lo que ocurre como- en la periferia. como habían comenzado esta nota. ¿Qué pasa? El carro, el caballo no puede llevar más del doble de su peso. No, ¿Qué hace ese carro mitad del precario? es la mitad. Le alzan con máquinas arena mojada. Entonces, para poder, en esa subida que es la arenera, para poder hacer ese trabajo, muchos de ellos ahí se quiebran, se fisuran y es un caballo que lamentablemente muchos de ellos mueren. Ustedes, perdón, Estamos una hablando de pregunta. 2000 kilos. Una pregunta, ¿ustedes no ven compromiso de las autoridades para resolver esta No, cuestión? en absoluto. No, pero En y a ver, absoluto. ¿en qué a ellos les beneficiaría? Más allá que la encuesta que usted tiene ahí dice de que, entre otras cosas, que el 70% de las personas encuestadas dicen que estarían dispuestos A votar a una persona que se compromete públicamente con a el luchar tema del contra maltrato esta- animal. Bueno. Pero eso parece que evidentemente es algo que no leyeron esa parte de la encuesta. Pero los no es solo políticos. encuesta, Isabel, me parece que es Sí. una cuestión de sentido común también. Eso es una Totalmente. percepción que Totalmente. yo la tengo sin haber tenido antes esta encuesta. Mire, es una problemática. Parece que la gente está harta de ver este tipo Claro, de Es una situaciones. ese es el problema, problemática social. de tomar la justicia por mano propia, como ya ha pasado. Y entonces es que volvemos otra vez a la época de que cada cual tiene que Ahora salir es una con un- cuestión a con un trabajar arma. con los propios carreros, los que utilizan el carruaje y el caballo para laburar. No es así. Yo Y quiero sí, decirle, es así, quiero decirle porque algo. Yo he quiero tenido en decirle la algo. radio algunas Está bien. personas que trabajan Sí, con esto pero y me han también dicho, le ¿y quiero nosotros de- de qué vivimos? Está Tenemos bien. derecho a trabajar. Primero le quiero decir una cosa. El tema de la tracción a sangre no resuelve nada. Porque sí es cierto que necesitan planes nacionales, planes provinciales, planes municipales. Quiere decir que la tracción a sangre no sirve porque de eso no se puede vivir primero. Segundo, le hemos presentado una lista al intendente de los casos que hemos detectado de cuántos carreros son personal de planta permanente en la municipalidad y en otras reparticiones. También son del servicio penitenciario, policías y gente que tiene otros O sea, sueldos, usted dice- otros ingresos. Usted dice que no es cuestión de supervivencia, sino señor, un negocio. No lo es. Es un negocio, ¿por qué? Porque el carrero, tomando como base la propia vulnerabilidad social que le genera el ser carrero, utiliza eso para vivir en la marginalidad y sobre todo para violar la ley, para violar todas las reglas de convivencia y también estamos hablando de todo aquello que tenga que ver con el tránsito. Acá se viola todo. ¿Por qué? Porque por ser carrero,
El carrero tiene mucho más derechos que yo, que a mí me exigen un carnet, me exigen un montón de cosas para poder circular por la ciudad y ellos no. ¿O alguien vio alguna vez algún operativo donde se paren los carros? Isabel, ¿por qué cree usted que las autoridades no avanzan sobre esta cuestión? Porque el clientelismo carrero político, habla del mismo por tema del clientelismo pobrecito político. carrero, que no es tan así. No es tan así porque nosotros hemos recibido visitas de los carreros en motos de altísima cilindrada y además celulares de última generación. Porque, ¿cómo que- visitas? ¿Que fueron a apretarlas a ustedes? Por supuesto. Así es, Así. en comisarías, ¿sí? Directamente. Fueron Sí. a tomar comisarías en lugares donde hemos estado haciendo denuncias por maltrato animal. Sí, recibimos mucha no llegan a persecución por pie, parte no de llegan a ellos, ¿eh? pie. Pero concretamente, No, ¿qué, ninguno. ¿qué comisarías? Va, En la comisaría- en la octava, en la séptima. en la tercera, en No, la porque es muy grave cuarta, lo que se está diciendo. Por en eso- la tercera, en Sí. la cuarta, en la séptima. Y en la policía caminera. Nadie vino con carro. Ahora, Nadie viene con carro a la puede Llegan, hacer? llegan con motos a defender a A retirar los caballos. a retirar los caballos. y A demás. robarse los caballos. Ahora, es porque que- generalmente los caballos ya tienen una sentencia judicial que ellos la violan también. ¿Qué se puede hacer cuando se ve que lo chicotean a un caballo? En principio, el Cualquier El ciudadano. látigo está prohibido, porque la realidad es que al caballo no se lo puede más que asusar de palabra, digamos. Pero todo es violatorio. Todo es violatorio de una ley. Desde el momento que está llevando una carga de más de 1000 kilos, como es cualquier tipo de materiales de construcción, y el caballo no puede tirar más de la mitad de su peso. Porque no se olviden que acá en Corrientes los caballos tienen un solo eje y el caballo soporta todo el peso con el pecho, en el mejor de los ¿Y las casos. carreras de caballo? Porque yo recuerdo lo que fue la polémica con el tema de los galgos, que Claro. por ahí para nosotros nos parece raro, porque acá no hay carrera de perro, pero en el sur había como una postura también muy fuerte de defenderla como algo telúrico. Pero hay Aquí hay Pero- carreras, pero acá hay hay- carreras de caballos todos los Sí, días por eso. y son caballos de carro. También hay un apartado, hay lugares especiales donde se reúnen, así como las peleas o las contiendas de los perros, los pitbull, etcétera, donde se reúnen, sacan los caballos de los carros, los desafíos se hacen ya vía Facebook. Ahora, ¿se dan cuenta de que al final seguimos cayendo en que la ley no castiga, No. no es dura y en consecuencia nadie se siente complicado por el marco legal? Pero es que Cualquiera la hace lo realidad quiere es con que los la animales. ley se Por eso, comenzó a por eso, conocer desde que claro. MAPAC hizo su aparición y nos Por eso es que dedicamos ¿Pero nosotros- cuántos años de vigencia tiene la ley? ¿Cuál y ley? el año Del 1954. 54, tiene 65 años. Sí. Bueno, o sea, pero es acá- una ley pero- vetusta pero que que hasta- no tiene que ver con los tiempos que corren. Acá en Corrientes, desde que MAPAC instaló el tema del recordarles Sí. al personal policial, a los jueces y a los fiscales de que existe esa ley, que además está en el Código Penal, desde ahí comenzó a hacerse conocida porque nadie antes hablaba de la 14.346. Nosotros Pero en su gracias momento- a ella pudimos salvar Nosotros en muchos su momento animales. hablamos de lo que significaba una ley insuficiente en términos de castigo, totalmente. porque hasta los que actúan en el Poder Judicial no se esfuerzan en la persecución porque saben que después no hay cárcel, no hay castigo. Entonces lo que hay que buscar... Ojo, es- Martín, que mucho puede ser por conveniencia también. También, ¿eh? pero Porque tenemos se que- están tocando intereses. Es más fácil hacer la pero vista gorda, dejar pasar. coincido, pero hay que porque hay amenazas. hay que Ellos están empujar. denunciando amenazas. Correcto, hay que empujar para que los Es más legisladores fácil no enfrentarse con para eso. que los legisladores sancionen una ley ejemplar mucho más dura, que sea un castigo ejemplar para quien tortura, lastima y lacera a los Totalmente. animales. A ver, es una problemática compleja, porque no solamente esto de la atracción a sangre tiene que ver con el maltrato animal, sino también tiene que ver con el trabajo infantil, tiene que ver con violar todo tipo de normas, normativas, legislaciones, leyes nacionales de tránsito, legislaciones normativas provinciales. Los carros no tienen identificación, no tienen ningún carnet quienes manejan, No tienen seguro. como les decía Isabel, nunca nadie vio un operativo, cuando sí hay operativos para ver si los que van en moto tienen casco, tienen carnet, pero nunca nadie para los carros a ver qué llevan en los carros. Y los legisladores, los funcionarios que tienen que estar solucionando este problema, que es un problema social grave. ¿Dónde están las carreras? ¿Saben quiénes las corren a las carreras? Niños de 6 a 8 años. Son ¿Por los qué? jockeys.
¿Saben Son por livianos, qué? porque son Son los livianos. jockeys, Porque claro, son livianos, porque pesan menos de 30 porque kilos. esos caballos se caen. Entonces no soportan el peso de un adulto por más flaco que sean. ¿Dónde están los jueces, los fiscales? ¿Dónde están los Esto- padres? Bueno, los padres probablemente están amenazados. Exponiendo a su hijo de 6, 8 Bueno, años corriendo. Bueno, pero es que es una problemática encadenada de maltrato y de vulnerabilidad. Entonces yo no puedo ir a culpar a los padres, pero sí a los funcionarios. Sí quiero la responsabilidad de un juez de menores, de un fiscal, que no investigan y saben que esto sucede. O sea, es tierra de nadie. Permítame discrepar, coincido con usted en el tema del control, pero creo que los padres no pueden evadir su Martín, el responsabilidad. padre es el dueño del Pero- caballo. Es como... Claro, entre El otras padre es cosas. el O propietario que del caballo. Y- recibe el dinero que le ¿Y pagan. ¿Y qué lo hace? ¿Indemne? Porque es dueño del No, caballo. no, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, o sea, ¿qué le preocupa al padre? Le estás poniendo la vida, o sea, no... Bueno, no- Pero me perdón termina porque- dando la razón a mí. Sí, pero sí, Se está termina- prostituyendo a tu hijo. Termina de escribirnos la diputada nacional Estela Regidor, indicándonos en la cuenta en Twitter que la próxima semana el Congreso va a debatir el proyecto de ley contra el maltrato animal. Desde ya adelanto que voy a apoyar la iniciativa en protección de todos los animales. La diputada nacional Estela Regidor. Bien. Sí, bien. también queremos que lluevan así comunicaciones de nuestros legisladores Bueno, hay acá 7 diputados provinciales. nacionales. Sería bueno que no se Sí. expida una sola, Sí. sino que No, pero se expidan pero- los otros 6. sí, sí, pero de los provinciales y de los funcionarios, el intendente, los funcionarios que nos prometieron a nosotros que fuimos ahí a hablar con ellos, nos prometieron que iban a sacar una resolución que prohíba la tracción a sangre con carga pesada, que tiene que ver con remanentes de la construcción, porque ¿cuál es la defensa de quien llama a un caballo para llevar la arena o los remanentes? ¿Qué es más barato? Pero, a ver, es un chiste. El que tiene para construir un edificio no tiene para pagar. Totalmente de acuerdo. Isabel, Graciela, muchísimas gracias. Ha sido un Gracias placer a tenerlas usted. aquí esta noche en Equipo de Noticias. Por favor, nosotros está. súmense. Estamos generando conciencia, queremos que nos apoyen, no queremos ver más maltrato animal en las calles.